Ahora nos encontramos en el otro mirador importante y especial de Osaka, que es el Umeda Sky Building. Y miren ese atardecer y esas vistas. Umeda Sky Building es una joya arquitectónica de Osaka, formada por dos torres de 40 pisos unidas por un observatorio circular donde se encuentra el famoso jardín flotante. Su diseño combina audacia y elegancia, ofreciendo vistas panorámicas únicas, escaleras mecánicas suspendidas y un ambiente que mezcla modernidad con un toque mágico. Este es otro de los miradores importantes de Osaka, es el Umeda Sky Building. Y a comparación del otro me parece muy interesante, que tiene como actividades interactivas para hacer, tiene un museo donde habla un poco de la historia de este edificio, hay varias cosas interesantes y aparte de eso también las vistas son espectacularmente increíbles. Me parece súper curioso que por todo Japón hayan estas maquinitas de gachapones, creo que le llaman. Y los premios son cosas súper raras. Es como un juego de mesa y sillas en edición miniatura. Y este es como Solokan colección miniatura. Qué curioso. Nos dirigimos ahora al piso superior. Bueno, ahora nos encontramos en el otro mirador espectacular, que es el mirador de Kenia. La magia de este edificio no solo está en su arquitectura o en sus espacios, sino en las vistas que deslumbran y en los atardeceres que tiñen el cielo de colores mágicos. Y lo más maravilloso de este mirador es el camino del cielo, un camino iluminado donde el suelo brilla en tonos neón que evocan galaxias a tus pies, creando una atmósfera mágica mientras disfrutas de las vistas infinitas de Osaka. Además me parece súper interesante este mirador, que tenga este detalle en el piso y que se ilumine como si uno estuviera caminando sobre estrellas y sobre galaxias, para darle paso a esta hermosa e increíble vista. Y bueno, aquí en el primer piso del Umeda Sky Building, que fue el edificio donde estuvimos con esas increíbles vistas, hay como un mercado típico local japonés, como muy típico de las calles japonesas. Y bueno, pueden encontrar bastantes opciones de comida, postres, y aparte de eso pueden ver y disfrutar esta hermosa calle. Bueno, aquí como pueden ver hay de todo un poco. Entonces hay puestos de sushi, ramen, curries, hay de todo. Y está súper lindo porque realmente se siente como si uno estuviera en la calle. O sea, ahí tiene como puestos y cositas muy típicas. Qué lindo. Este es el Takimi-Koji, un callejón gastronómico subterráneo que recrea el paisaje urbano del Japón de los años 20. Entre faroles, letreros retros y restaurantes tradicionales te transporta a la vibrante época Showa. Hoy es uno de los rincones más populares entre los visitantes extranjeros, no solo por su deliciosa comida, sino por la atmósfera nostálgica que invitan a un viaje en el tiempo y conquista el corazón de quien lo recorre. Ahora nos dirigimos para uno de los centros comerciales más grandes de Osaka, pero antes de llegar acá, casualmente pasé por este pequeño jardín, que es conocido como el Jardín de la Isla, y les decía que me encantaba bastante que haya este espacio como tan natural en medio de tantos edificios y rascacielos. Otros de los lugares impresionantes que encontré
es este jardín, como este parque en medio de tantas estructuras y edificios también. Y me pareció muy interesante que equilibren tantos rascacielos con un parque súper lindo en el medio. Aparte de eso, me pareció muy interesante que hay como actividades todo el tiempo, hay música en vivo, aparte de eso hacen como actividades, se siente un aire y un ambiente súper lindo y súper tranquilo. Oigan muchachos, mire, es que es muy raro encontrar una geisha desde que pusieron las nuevas restricciones, pero estamos aquí en Osaka y las acabamos de encontrar. Eso definitivamente es mucha suerte. Me encanta el lugar que estamos. Y está genial el man rapeando. No tengo ni idea qué está diciendo, pero está rapeando. Bueno, este era el otro lugar del que quería venir hace mucho tiempo, que es el G5, que es un centro comercial y aparte se tiene una rueda gigante giratoria. Esa vaina es impresionante. Bueno, y ahora sí, por lo que vinimos hasta este centro comercial, tiene muchas cosas interesantes, tiendas, no sé, restaurantes y cosas muy lindas, tiendas de anime, de mangas y todo, pero por lo que vinimos, lo más importante que es la rueda giratoria, que es creo que una de las más altas que hay acá. Se ve espectacular. Bueno, y ya estamos aquí en la rueda, así que vamos a ver cómo está esto. Un dato curioso de esta rueda es que alcanza más o menos los 110 metros, recorrido dura aproximadamente unos 15 minutos, le vale 800 yenes para que lo tengan presente y van a conseguir unas vistas como estas. Me acabo de dar cuenta y me acabo de enterar de un dato súper curioso, y es que como saben, Japón es uno de los países más seguros del mundo y es raro que pase una situación densa como robos, asesinatos y este tipo de cosas. Y o sea, es tan seguro que ni siquiera cierran las tiendas, o sea, literalmente uno puede entrar por ahí. Y aparte de eso, todas las tiendas las dejan así prácticamente abiertas al público. Qué interesante. Literalmente los que les comentaba, o sea, literalmente ponen una malla y ya, o sea, no hay necesidad de poner puertas ni de cerrar con cadenas ni nada de ese estilo. Qué bacano saber que es un país tan seguro y que no tiene la necesidad de hacer ese tipo de cosas. Una de las cosas que me parece impresionante de la cultura japonesa, bueno, prácticamente esta parte del país, es los afiches neón que están rodeados por todas las calles. O sea, qué increíble, miren eso. Y es que todas las calles son así. Y todas las cosas que me parece interesante es la capacidad que tienen para poner restaurantes, bares, hoteles, no sé, karaokes, y muchos establecimientos en cada pequeño rincón que encuentren. O sea, literalmente, miren, solo en este edificio hay más o menos unos 16 bares, restaurantes y demás cosas. Qué interesante. Me encantan los lugares que resulto metido. Me puse a meterme entre calles raras y resulté por aquí.
Realmente están poniendo música latina. Qué loco que me puse a meterme por calles raras de anuncios neón raros japoneses, pero se metió por acá. No sé, es un sitio súper extraño con un montón de bares, restaurantes. Está poniendo que reggaetón, creo que es en español. Entonces, qué loco. O sea, hay lugares de todo tipo, restaurantes, bares. Y por lo que veo son como muy tradicionales y muy auténticos japoneses. Pero está muy lindo. Tiene un montón de comida diferente. Por cierto, este es uno de los puestos más famosos de takoyaki y son las bolitas que tienen pulpo adentro. Que están ricas. ¿Para qué? Y aquí estamos en una de las pantallas gigantes en medio de la calle, que me parece súper interesante como hay una pantalla gigante altísima en medio de la calle así como si nada. Qué bacano. Y o sea, es que se integra súper bien con los edificios, con las tiendas, con los murales, todo. Bueno, y claramente uno de nuestros infaltables era venir a jugar maquinitas. Entonces vamos a ver si gano algo y les voy contando. Por cierto, hay premios geniales. Hay carros de Lego, hay peluches gigantes, hay cosas muy interesantes. Hay un montón de cosas interesantes para escoger, para jugar. Peluches, hay electrónicos, como audífonos, soportes para celulares, trípodes, de todo. Es que contemplen esto. Son pisos y cantidad de pisos dedicados a la diversión y al ocio. Dios mío, qué vainas tan chéveres para jugar. Oigan, por cierto, cuidado, esto se vuelve re adictivo. Yo se supone que hoy me iba a ir a dormir temprano porque mañana iba a madrugar para ir a uno de los templos más importantes, que es el templo de los Daruma. Encontré esto para jugar un montón de jueguitos y un montón de cosas bien peculiares. Entonces yo creo que hoy no nos vamos a ir a dormir temprano. Es que nomás vienen toda esa variedad de juegos. Hay un montón de cosas extrañas, peculiares. Creo que tenemos que jugar y aprovechar mientras estamos acá. No todos los días están en Japón jugando maquinitas. No hay esta gente. Bueno, se ha escuchado que lo que son los japoneses son muy profesionales jugando todo este tipo de cosas. Que nomás miren este nivel de juego. Qué profesionalismo de ese muchacho. Bueno, después de 20 euros gastados me acabo de ganar algo. Bueno, al menos que valga la pena el dinero gastado. Pero qué interesante. O sea, está chévere como para venirse a divertir a medianoche, pero se vuelve un poco adictivo. You wanna say something? What? Speak. I'm Yuya. Very good. Very good. Thank you. Qué peculiares son los anuncios japoneses. Qué loco.